El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. Algunas veces nos pasa como que el problema que tenemos no es muy grande. Entonces, si nos comparamos por ahí con lo que está viviendo el otro o la otra, decidimos de alguna manera no pasar porque como que nos da cosa, como si Dios tuviera una porción y se le acaba. Y Dios puede tanto traer una casa, como sanar un cáncer, como estirar una pierna corta, como sacarte una migraña, o darte la sabiduría para resolver un pequeño conflicto que a lo mejor tengas en tu casa. El tema es que vos te decidas a confiar en Él, en aquello que puede ser muy importante y en aquello que a lo mejor puede ser muy pequeño. Amén. Con esto en mente, quiero compartirte la palabra de hoy. El estudio de hoy se llama Fe que honra. Okay, estamos en la serie de la fe. Sé muy bienvenido a todos aquellos que nos visitan, los que vienen por primera vez. Este es un lugar que está destinado a buscar a Dios y a ser agradecidos con Él. Muchos de los que estamos acá hemos sido sanados, cambiados, transformados, liberados. Así que si vos estás hoy en esta casa y para vos es todo nuevo, queremos contarte que estamos alegres a pesar de los problemas, a pesar de la crisis que vive Argentina, porque confiamos en Dios. Amén. Y Dios sigue sentado en su trono, aunque el trono de la tierra pueda variar, cambiar, Él sigue sentado en su trono. En nuestra serie acerca de la fe, vamos a estar viendo esta tarde un hecho sobrenatural que sucedió en un lugar muy interesante porque sucedió en un ambiente de incredulidad. ¿Okay? Mirá qué loco, ¿no? Un milagro que sucedió en una tierra muy dura. Pero antes de ir al pasaje que se encuentra en el libro de Juan, es importante que recordemos cuál era el propósito principal por el cual Jesús realizaba una cantidad importante de milagros. Vos sabés que la Biblia, cuando vos lees el Nuevo Testamento, vos vas a encontrar allí el relato de todas las vivencias de Jesús y muchas de esas maravillas. Y estas señales, como sucede hoy en día, causaba un gran impacto en las personas. El problema con el cual se encontraba Jesús era que la gente miraba los milagros desde su lugar, desde su propio punto de vista, desde su necesidad, desde su urgencia, es decir, desde su beneficio personal. Entonces, cada vez que la gente se acercaba a Jesús, había gente que se acercaba por curiosidad, pero también había mucha gente que se acercaba porque había oído que Jesús hacía milagros. Entonces, la gente se acercaba para poder obtener en realidad un beneficio personal. Si usted se fija en la Biblia, cuando se encuentra con un relato sobrenatural, por lo general usted va a encontrar un título. Por ejemplo, el hombre de la mano seca, el paralítico de Betesda, la mujer samaritana. Ahora, es importante, sobre todo para los últimos tiempos que vienen acá en la tierra, que usted pueda entender que la palabra es mucho más importante que el milagro. Las enseñanzas de Jesús son mucho más importantes que el milagro en sí
que respaldaba esa enseñanza. Entonces, cuando Jesús sanaba a alguien, por lo general nosotros nos golpea, nos llama la atención el milagro, como por ejemplo cuando le dio de comer a 5.000 personas. Y el título, ¿cómo es? Alimentación, ¿ok? Ahora, en realidad, lo más importante que usted puede encontrar en ese relato, por ejemplo, en la alimentación de los 5.000, no es tanto el milagro, sino lo que Jesús quiso enseñar a través de la palabra en medio de esa situación. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando él se encontró con la mujer samaritana, el título dice la mujer samaritana, pero lo más importante es que Jesús se presenta a ella, así, se presenta a ella como el agua de vida. ¿Me doy a entender? Entonces, siempre que usted lea un milagro en la Biblia, mucho más importante de detenerse en el milagro en sí que usted encuentra, es poder encontrar cuál es la palabra que ese milagro o que ese relato le quiere presentar a usted. Porque es más importante la palabra que el milagro. Entonces, todos esos hechos sobrenaturales que rodearon el ministerio de Jesús, las sanidades, las liberaciones, los milagros de provisión, milagros con la naturaleza. El domingo vimos, ¿no?, un milagro con respecto a la naturaleza cuando el mar se abrió. Lo que en realidad hacían era respaldar las nuevas enseñanzas que Jesús traía acerca del reino de los cielos. Amén. Entonces, recuerde esto. Cuando usted lee un milagro en la Biblia, ¿qué tiene que ver? La palabra que está guardada, encerrada, para ser revelada en ese milagro. Perfecto. Ahora vamos a su vida personal. Cuando usted experimenta un milagro en su vida personal, pasa exactamente lo mismo. Dios no quiere que usted se quede simplemente con la alegría de haber sido sanado, de haber sido promovido en su trabajo, de haber cambiado el auto, conseguido una casa, puesto de novio, alcanzar el casamiento o lo que usted sueña, sino que a través de ese milagro usted pueda descubrir qué palabra hay escondida de Jesús, de Dios, para usted y que la pueda guardar en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos tiempos usted va a ver muchas señales y maravillas apócrifas. Van a venir profetas, pseudoprofetas, falsos profetas que van a hacer milagros, que van a hacer maravillas, que van a hacer actos que usted no va... Mucha gente, incluso cristianas, van a correr detrás de esas señales y maravillas si no aprendieron que lo más importante de las señales y maravillas son las palabras que están escondidas de parte de Dios para sus hijos. Amén. Entonces, cuando usted vea las señales y maravillas, y usted vea hasta incrédulos corriendo detrás de señales y maravillas, usted tiene que recordar las palabras de Jesús que estaban escondidas en los milagros. Y entonces usted va a poder discernir si ese milagro está hecho realmente de Dios o son las serpientes del faraón también que empezaron a caminar sobre la tierra. ¿Ok? Bien, es decir, Jesús hacía milagros, pero los milagros que él hacía tenían el sentido de respaldarlo a Jesús como Mesías, como enviado de Dios. Es decir, que los milagros no estaban enfocados primordialmente para beneficio de las personas que lo recibieron. Esto como que no nos gusta mucho, porque nosotros queremos recibir beneficios de parte. Pero le estoy diciendo, primordialmente, si bien estas personas fueron bendecidas por esos milagros, muchos fueron sanados, liberados, incluso resucitados, todos esos milagros tenían la misión principal de confirmar y respaldar que Jesús era el Mesías que Israel había estado esperando durante tantos años, porque el Mesías iba a venir con el poder de Dios de respaldo. Fíjese lo que dice
en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 25, Jesús lo expresa así: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. La obra que yo hago, es decir, todos esos milagros, prodigios, sanidades, son la prueba de que mi Padre, ¿qué hace? Me respalda, que Él me envía. Lo que Jesús esperaba de la gente era que creyeran en Él y que al ver los milagros la gente se arrepintiera de sus pecados, se reconciliara con Dios, disfrutara del milagro, pero quedara en una relación correcta con Dios y que aceptara sus enseñanzas. Eso es lo que Jesús esperaba. Ahora, en el día de hoy pasan exactamente lo mismo que pasaba antes. Hay mucha gente que se acerca a las cosas de Dios por una necesidad. Y no está mal. Y sabes, Dios tiene amor y tiene provisión y tiene gracia para todos aquellos que alguna vez nos acercamos necesitados a Él. El tema es que es mucho más profundo, que una vez que nosotros nos encontremos con su amor, con su gracia, con su poder, incluso con su milagro, podamos desarrollar toda la vida que Él tiene. ¿Sabe por qué? Porque toda la gente que fue sanada por Jesús, tengo una buena noticia para darle: se murió. Lázaro salió de la tumba, pero después se murió. No sé si se murió de viejo o se quedó asfixiado en otra tumba. No sabemos cómo murió. No sabemos si lo mataron. Pero el jovencito que venía muerto, que era el hijo de una viuda, volvió a la vida, pero después se murió. Los 400 que resucitaron cuando Jesús murió en la cruz y que salieron de la tumba por el poder que había en Él, se volvieron a morir. De hecho, si usted fue sano hoy, yo tengo una buena noticia para darle. Disfrute su sanidad, pero entienda que hay escondido en la provisión que Dios le está dando. ¿Qué palabra hay escondido de Él? Porque si usted simplemente es sano, o Dios le da un auto, le da una vivienda, o le da una familia, y usted se queda con eso, usted está como la gente que no le cree a Jesús, que simplemente se arrima en búsqueda de un milagro y después no va a poder disfrutar lo que hay escondido, la palabra que hay escondida detrás de ese milagro. ¿Está bien? ¿No se enojó conmigo? ¿No? Bien. Por eso Jesús en varias oportunidades les decía, les tenía que recordar a sus discípulos y a la gente cuál era la razón por el cual Él realizaba esos milagros. Porque la gente, en lugar de seguirlo por ser el Mesías anunciado, el Hijo de Dios, ¿por qué lo seguía? Porque quería comer, porque se acordó, me duele acá, vamos con Jesús. ¿Y ahora qué te duele? La cintura, vamos con Jesús. ¿Y ahora qué está? ¿Te duele algo? No, y vamos igual a ver qué está haciendo. Porque había mucha gente que se acercaba para ver las cosas que pasaban. Así que la misión principal de Jesús era la de enseñar, la de establecer su reino, la de traer esa nueva vida del reino a la tierra. Su misión principal no era hacer milagros. Ahora lo vamos a ver. Usted está pensando ahí, pero ¿cómo? ¿Él no hizo milagros? Sí, pero no era su misión principal. La misión principal de Jesús mientras estuvo en la tierra era la de enseñar, proclamar y predicar que el reino de los cielos, ¿qué pasó? Se había acercado. Por eso su misión principal no fue venir a hacer milagros para satisfacer las necesidades de todos, sino traer las buenas noticias del reino, las buenas noticias de salvación. Entonces, todos esos milagros, todas esas maravillas, eran como el sello de garantía o evidencia que Dios lo estaba respaldando. Fíjense, una vez se encontró con Nicodemo, esto está en Juan 3, él vino de noche, y lo tenés en Juan 3, ¿sí?
dice que una noche fue a hablar con Jesús, este hombre Nicodemo, y le dijo, Rabí, que significa maestro, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. ¿Está claro? Es decir, el sistema religioso, representado por este hombre, dice, nosotros sabemos que Dios te mandó para enseñarnos y que las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Mira qué clarito lo tenía Nicodemo. ¿Ok? Entonces, la misión de Jesús era enseñar las verdades del reino y los milagros no eran el fin en sí mismo, sino que el fin ¿cuál era? Dijo Nicodemo, enseñarnos. ¿Ok? Y los milagros respaldaban la enseñanza. Jesús lo expresó en Juan capítulo 5, verso 36, de esta manera. Yo tengo un testigo aún más importante que Juan. Mis enseñanzas y mis milagros. Fíjese el orden. ¿Ok? Es decir, ¿qué es lo que respalda a Jesús? Las enseñanzas y los milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara. Y ellas prueban que Él me envió. Entonces las obras milagrosas que Jesús hacía sobre la naturaleza, sobre los enfermos, incluso sobre los demonios, todo ese poder espiritual, toda esa virtud que fluía de Jesús, daba testimonio que el Padre lo había enviado. Por eso, la respuesta apropiada de la gente que recibía un milagro era reconocer a Jesús como Salvador. ¿Se acuerdan de gente que Jesús lo sanó y que se postró y dice, tú eres el Hijo de Dios? Ahora creemos, los discípulos en el barco cuando Él paró la tempestad. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ellos lo reconocían como Salvador, como Señor, como Rey, comenzaban a seguir sus enseñanzas y comenzaban a establecer los principios de la vida del reino. ¿Ok? Entonces ya no estaban siguiéndolo como si fuera un delivery de milagros para que Él estuviera continuamente haciendo milagros a favor de la gente. Fíjate en Marcos capítulo 1, verso 21. Vamos a ir pasando uno atrás de otro. Dice que Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. ¿Qué era la prioridad de Jesús? Enseñar. Seguí. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Para un poquito. ¿A dónde quiero ir también? A que vos entiendas que nosotros no tenemos que salir a la calle y empezar a hacer milagros. Porque la Biblia dice que las señales van a seguir a los que creen. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es ser creyentes, llevar la palabra de Dios, la palabra del reino, y después sí, esa palabra lo que va a ser respaldada por señales y maravillas. ¿Está claro? ¿Ok? Muy bien. Entonces, la gente queda asombrada de su enseñanza. Seguí. Esa tarde, después de la puesta del sol, ¿qué había hecho Jesús primero? Enseñar en la sinagoga. Le llevaron a Jesús, fíjate que esto es a la tarde, después que Él enseñó. Le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero de Capernaum, el pueblo entero se juntó en la puerta ¿para qué? Para mirar. ¿Te acordás que había gente que iba para ser sanada y había gente que se juntaba ¿para qué? Para chusmear. Todo el pueblo chico, todos chusmeamos. Bien, entonces, 34. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. ¿Hay alguien acá que Jesús lo sanó de alguna enfermedad? Levanta la mano, simplemente y baja. Levantá y baja. Eso es para testimonio, por si hay alguien acá que dice, bueno, pero eso pasó en la época de Jesús. No, Jesús sigue sanando. Amén. Ok, pero también ¿qué sigue haciendo? Enseñando.
¿Ok? Es importante que vos entiendas para qué estás acá. Si vos estás con una necesidad, estás en un muy buen lugar, porque todas las manos levantadas dan testimonio de que Jesús sigue sanando. Pero lo más importante es que vos te vayas hoy con una palabra. Amén. Pero como los demonios, bueno, ahí tenés, expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. Seguí, el 35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado, ¿para qué? Para orar, ¿ok? Recordá, estuvo en la sinagoga, ¿qué estuvo haciendo? Y a la tarde, sanando delante de todo el chusmerío, ¿ok? A la noche se va a descansar, se levanta temprano al otro día, se va a orar. Más tarde, Simón y los otros discípulos salieron a buscarlo. ¿Por qué? Porque empieza a venir la gente. Cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando, todo Capernaum te está buscando. Jesús le respondió, mirá lo que le responde a los discípulos, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también, ¿qué? Predicaré porque, ¿para qué? Para eso he venido. Entonces a los tipos los puso en orden. Mira, yo sé, podemos hacer una campaña de sanidad y milagro, vamos a estar 6 meses acá. Pero yo no vine simplemente a hacer milagros. Yo tengo que predicar, tengo que bajar el reino de Dios al corazón de las personas, como dice al final. Jesús tenía claro para qué había venido. Él no había, porque si él había venido simplemente para hacer milagros, ¿qué hacía ese día? Seguía haciendo milagros. Entonces, cuando usted observe en la Biblia o en su vida diaria a Jesús hacer milagros, no se quede simplemente con el milagro, sino que comprenda que hay un propósito mucho más importante que el milagro mismo. Hay una enseñanza que necesita ser incorporada a su vida. ¿Sabe? Uno de los errores que nosotros tenemos es que nos acordamos más del milagro que a lo mejor de la palabra que estaba en ese milagro para ser revelada a nuestro corazón. Porque lo que nos va a mantener a nosotros firmes en la fe va a ser la palabra que recibamos de parte del Señor. ¿Está claro entonces? Teniendo en claro entonces que los milagros tienen la misión de... A mí me encantan los milagros, no estoy en contra de los milagros, he visto milagros, he visto una chica resucitar, he visto chicos en el hospital Gutiérrez liberarse de demonios en el momento de orar, empezar a retorcerse, la mamá manifestarse, empezar a vomitar. Es decir, he visto señales y maravillas de todo tipo. Ahora, lo que te va a sostener, lo que me va a sostener es la palabra. Así que vamos a ver el relato principal, lo encontramos en el libro de Juan, si querés buscar en tu Biblia Juan 4. Vos sabés que allí el primer encuentro que tenemos a Jesús es con la mujer samaritana. ¿Te acordás que era una mujer que había buscado en distintos hombres tratar de encontrar el sentido de la vida? Ya iba por el 6º marido, creo, por la 6ª pareja. Y a horas del mediodía se encuentra con Jesús. Te decía que Jesús se presenta a ella como el agua de vida. Y vos sabés que como resultado de ese encuentro, mirá, la única manifestación sobrenatural que pasó en el encuentro con Jesús es que Jesús le dijo lo que ella era. ¿Te acordás? Que había tenido y que el que tenía ahora era un chongo. Que no era su marido. ¿Se entendió? Esa es la única revelación sobrenatural. ¿Y todo lo demás qué fue? Palabra, enseñanza. Ustedes dicen que hay que adorar acá, no, hay que adorar allá. Ustedes dicen tal cosa, yo digo tal cosa. Bueno, va a haber un tiempo en donde ustedes van a poder adorar en espíritu y toda enseñanza, toda palabra. ¿Ok? Entonces esta señora se va y empieza a contarle a toda la gente que había estado con el Mesías. Que este es el Mesías porque me dijo todo.
me abrió mi corazón. Es decir, el tipo se metió en mi vida, me dijo todo, sabía todo. Es el Mesías. Y dice que mucha gente creyó por la palabra de ella. ¿Ok? Ahora, si usted lee todo el relato, no va a encontrar ningún milagro. Sin embargo, Juan nos dice que muchos en Samaria creyeron en Jesús. Primero por el testimonio de la mujer y luego por lo que Jesús mismo enseñó. Fíjate el verso 40. Cuando salieron a verlo, la gente de allí le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días. Tiempo suficiente para hacer milagros. No, para que muchos más escucharan su mensaje y ¿qué? Y creyeran. Jesús se queda 2 días enseñando. La gente le rogaba que se quedara, pero era muy diferente al otro pasaje que vimos en Capernaum que quería que ¿qué? La gente que quería. Salían todos a ver milagros. Esta gente lo que quería que era. Esto es muy importante, ¿ok? Querían escuchar las enseñanzas de Jesús. Entonces, mire la conclusión, verso 42. Nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. No, dice, ¿lo hemos? No hemos visto los milagros. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? Hay gente que simplemente al recibir la palabra va a abrir su corazón. ¿Okay? Y las señales van a respaldar, por supuesto, la palabra. El enfoque en esa ciudad no estaba puesto en su poder para obrar milagros, sino en la palabra que Jesús enseñaba. Ahora, Jesús, después de estar 2 días con mucho éxito y muy alegre enseñando en Samaria, ¿y en Samaria qué pasó con respecto a los milagros? ¿Pasó algo con respecto a los milagros? No, la gente ¿qué hacía? Escuchaba. ¿Y el escuchar qué hacía? Que la gente creciera. Eso de creer era la gente se reconciliaba con Dios y empezaba a aceptar las enseñanzas de Jesús y comenzaban esas enseñanzas a cambiar la vida. Es decir, el tipo que insultaba a la señora, cuando lo escucha Jesús, le dice, no, Dios te la dio. Ah, Dios me la dio. Sí, es esa imagen mía. Bueno, no la tengo que insultar más. No le insultes más. ¿Y qué le digo? Y decirle bichi, pichi, pipi, mi amor. Cambiar. Y entonces la mujer, que el marido ya, en lugar de empezar a escuchar todas esas maldiciones de su marido, el marido le empezaba a decir, mi amor, ¿cómo estás? ¿Te levantaste hoy? Mira qué lindo a pesar de todas esas arrugas que tenés, Jesús, y bla, bla, bla. Y entonces esa familia comenzaba a ser transformada y los hijos se miraban y dicen, no entendemos nada. ¿Qué está pasando? Tenemos que cambiar nosotros también. ¿Viste algo? ¿Viste, mamá? Cuando yo llegaba un día contento porque había tenido algún buen trabajo o algo y llevaba algo a casa, mis hijos me decían, papá está bueno hoy. Pobrecito. Papá está bueno. Ese era el cambio. Y entonces esa gente decía, y cuando esa gente comenzaba a amar a Dios y se preocupaba por las cosas de Dios, Dios enviaba su respaldo, sus señales y maravillas, y esa familia cambiaba y esa familia afectaba a otra. No era una religión, era un cambio interior de vida. Muy bien, entonces Jesús se queda 2 días ahí, pero dice el verso 43 que pasados los 2 días, Jesús siguió camino ¿hacia dónde? A Galilea. La expresión seguir camino o seguir su camino nos habla de un propósito. Vos sabés que Dios tenía una senda preparada para que Jesús transitara. Todos esos lugares Jesús tenía que transitarlos obedientemente, llevando su mensaje. Entonces, deja Samaria, donde vimos que cómo lo recibieron en Samaria. La señora esta le abrió las puertas, la gente estaba muy contenta, lo escuchaba, y se va ¿hacia dónde? Hacia Galilea. Él se había criado en Galilea.
Era un lugar muy conocido porque él había crecido allí. Así que Jesús ya había estado en esa tierra y los antecedentes en cuanto a cómo era la tierra no eran los mejores. Por eso usted va a encontrar en su Biblia, en el verso 44, que dice, creo que en su Biblia dice, porque, ¿no? En su versión, pero este dice, él mismo, Jesús, había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Entonces nosotros lo decimos así, nadie es en su... Claro. ¿Ok? Entonces eso lo usamos como excusa. ¿Ok? Nadie es profeta en su tierra. Pero acá Jesús había dicho, nadie es profeta, y agrega una palabra, con honra en su tierra. ¿Ok? Y acá en esta palabra, yo después le voy a hacer un mensaje, pero quiero decirle acerca de esto, acerca de la honra al profeta, porque él va intencionalmente a un lugar en donde si no le van a rendir honra, ¿qué hay? Deshonra, ¿ok? Donde él no esperaba ser respetado. La palabra honra tiene que ver con respeto, reconocimiento, con sujeción, ¿ok? Pablo en Romanos capítulo 13, después si querés buscarlo, él habla acerca de no deber nada a nadie. Dice, si vos debes un impuesto, paga el impuesto. ¿Ok? Si le debes plata a alguien, pagale la plata. Pero también dice que si vos le debes honra a alguien, ¿qué hagas? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que honrarlo. Hagas, dije, ¿no? Cualquier cosa. ¿Qué tenías que hacer? Honrarlo. Fíjate, quiero que entiendas esto. Si vos le debes plata a alguien y no le pagás, ¿qué sucede? ¿Estás con qué? Con una deuda. Si vos hay alguien que tenés que honrar y no lo honras, se te genera también una deuda. Y vos sabés que la Biblia enseña que si vos tenés deudas, Dios no puede bendecir la deuda. Porque la deuda te hace esclavo ¿de quién? Del deudor. Por favor, te pido que tomes esto. ¿Ok? Entonces, Dios te pide que vos honres a tus padres y a tu padre y a tu madre. Dice la Biblia que es el primer mandamiento con promesa. ¿Ok? La Biblia dice que si vos honrás a tu padre y a tu madre, vas a tener una vida como extensa y que te va a ir como bien. Podemos terminar ya, escuchá. Si vos no honrás a tu padre y a tu madre, o no honrás al que tenés que honrar, se te genera ¿qué cosa? Una deuda. Y si la Biblia dice que el hecho de que vos honres te extiende la vida y te va bien, si no lo haces, cambia. Los días de vida, ¿qué va a pasar? Se te van a cortar y ¿cómo te va a ir? Te va a ir mal. Es decir, nunca vas a poder ser próspero si no honras a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a tus líderes, a tus pastores. Honra a tus padres para que te vaya bien y vivas muchos años. Vos imagínate que si Jesús ahora, Él va camino a un lugar donde no va a ser honrado, ¿qué milagro puede hacer? ¿Sabes que hay milagros y revelaciones que están retenidas para tu vida porque estás en deuda?
¿Sabe? Usted honra a la gente que sirve a Dios en este lugar con su asistencia. Con sus oraciones. Usted honra a la gente que trabaja acá, que lo hace por amor a Dios, para honrar a Dios, llegando temprano, siendo agradecido por el servicio que la gente presta. Usted viene y canta y hay gente que pasó horas ensayando acá y en su casa para honrar a Dios. Y tienen que ser honrados, reconocidos, respetados. Con cuánta liviandad abrimos juicios sobre una canción, sobre alguien, sobre un error. Y generamos deuda. Después Dios va al archivo y dice, ¿podemos bendecir a este matrimonio que nos está orando? Y dice, no, mira todas las cuestiones, toda la deshonra que tienen acumulada. Lo dejo ahí porque es otro mensaje, ¿sí? A pesar de conocer lo duro que era esa tierra hacia su persona, Jesús, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir, ¿y eso qué es? Obedecer, ¿ok? Y ¿sabes qué? No utiliza el hecho de que no va a ser bien recibido o rechazado como excusa para no ir. A mí me alegra cuando hay gente que tuvo algún problema y te llama por teléfono después y te dice, recuerdo esta palabra, ahora yo estoy viviendo en tal lado, pero quería saludarte o quería reconocer que en un momento de mi vida la iglesia estuvo cerca nuestro. Así que Jesús vuelve nuevamente a su propio pueblo sabiendo que ellos no lo comprenden y no lo honran por quién es Él. ¿Te pasó alguna vez estar en una reunión familiar y sabes que hay uno que no vas a recibir precisamente honra, ¿no? Jesús, ¿cómo esperaba que lo recibieran? Mal. Sí, claro. Ahora mire qué extraño lo que sucedió. Pero recuerde que Jesús estaba esperando que lo recibieran como mal. Sin embargo, se ve que el escritor también esperaba que lo recibieran mal. Los galileos, ¿cómo lo recibieron? Se convirtieron todos. Vamos a ver por qué lo recibieron bien. Dice, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían ¿qué? Oído. No, ¿qué habían visto? ¿Y qué era? Los milagros y las maravillas que Jesús hizo en Jerusalén. Estos no eran ningunos giles. Jesús dice, yo voy y de repente, hola Jesús, ¿te acordás de mí? Hola, ¿te acordás de mí que estuve en Jerusalén? No, yo te vi en Jerusalén. ¿Sabés que tengo un problemita? Necesito hablar con vos. ¿No dice Juan que cuando Jesús llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien? ¿Qué pasó? ¿Se convirtieron todos? No, lo recibieron bien para ver si podían obtener ¿qué cosa? Algún beneficio, algún milagro. Juan 2:23 dice así, mira, dice, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén, durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Y claro, sí, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. Es decir, la gente confiaba en que Jesús podía resolverle el problema con un milagro, pero no creían que Él era el Mesías anunciado.
Entonces no se acercaban ni recibían las enseñanzas. Entonces, cuando toda esta gente vuelve a la fiesta a Galilea, de la fiesta a Galilea, se entera que Jesús iba a estar en su propia tierra, se acercan rápidamente para tratar de conseguir su propio milagro. ¿Ok? Hay una canción que nosotros cantábamos cuando venía la gente muy vieja, decía: bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, ¿se acuerdan? La hermana se acuerda, bienvenido, al volvernos a reunir. Bueno, eso le cantaron a Jesús, de ahí salió la canción. Bienvenido con tus señales, con tus maravillas, te diste cuenta que no tengo el don, pero igual lo cantábamos. Claro, ¿bienvenido para qué? Era medio como, ¿viste? El genio, la lámpara con el genio. Ahora viene Jesús, vamos a frotarlo un poquito, a ver qué podemos conseguir de él. La cosa es que cuando el profeta llega a su propia tierra, lo reciben aparentemente bien, pero lo reciben con una fe egoísta. Una fe que estaba puesta en satisfacer sus necesidades personales. Entonces Jesús ya conocía a ese tipo de personas, gente que se acercaba solo por el beneficio. ¿Te acordás que a un grupo de gente le dijo: ustedes vienen a comer, ustedes vienen por la comida, vienen por los milagros? Lo veían a Jesús como el resuelve problemas. Es más, la Biblia menciona el primer milagro. ¿Sabés dónde ocurrió el primer milagro? En esta tierra que estamos viendo, en Caná, las bodas de Caná. ¿Okay? Y como era una ciudad pequeña, todo el mundo se había enterado de que el agua se había convertido en vino. Imagínate. Entonces, en medio de ese clima tan enrarecido, entonces, imagínate esto, Jesús está rodeado, llenos de ¿qué? De gente de Galilea, de galileos, ¿ok? Eran tipos que, ¿cómo lo recibieron? Pero interesados. ¿Bien? Pero bien interesados. ¿Está bien? Muy bien. En medio de ese clima, que Jesús los conocía, porque Jesús conocía todo acerca de las personas, en medio de ese clima entra en escena, fíjate, verso 46, en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino, cerca de allí, en Capernaum. ¿Te acordás que leímos algo de Capernaum? ¿Qué había pasado en Capernaum? Un montón de qué. ¿Y Jesús qué tuvo que hacer? ¿Por qué? Pero tenía que seguir predicando. Perfecto. Entonces, en Capernaum había un funcionario de gobierno, un alto funcionario de Herodes, que tenía un hijo muy enfermo. ¿Qué pasó? 47. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera nuevamente ¿a dónde? ¿Lo ves? Para sanar a su hijo, que ¿cómo estaba? Al borde de la muerte. Entonces entra en escena en Caná este hombre, donde Jesús había hecho solo un milagro, es decir, que no había mucho antecedente. En Capernaum había hecho muchos milagros, pero acá había hecho uno solo. Le sale al encuentro y mire cómo funciona el Evangelio. Dice que este hombre... A ver. No, para atrás, 46. A ver. Cuando supo, ahí está. Cuando supo, ¿cómo supo? Imagínate, ¿cómo miró la tele? No, ¿cómo supo? Alguien, así funciona el Evangelio, es decir, alguien le dijo, escuchá, alguien le comentó, alguien le dijo que Jesús iba a estar en Caná y que Jesús venía haciendo milagros, porque seguramente el tipo lo vio o escuchó, él oyó que Jesús iba a estar en ese lugar. Algo se activó en su interior en medio del dolor y la preocupación cuando su hijo estaba moribundo. Alguien le habló, eso es el Evangelio, alguien le habló de Jesús. Alguien le dijo que Jesús vendría a ese lugar.
Así que en su desesperación, este hombre deja a su hijo, deja sus negocios, deja sus ocupaciones en Capernaum, que estaba más o menos a 33 kilómetros de distancia, y corre a pedir ayuda en la ciudad más incrédula que había. ¿Rodeado de qué? De gente incrédula. ¿Ok? En una atmósfera espiritual contraria. Pero ahora estaba ante la única persona que él entendía que podía restablecer la salud de su hijo. Es decir, este hombre dejó todo de lado para buscar la respuesta en Jesús. Qué bueno, ¿no? Así que cuando logra acercarse, comienza a rogarle, a pedirle a Jesús un milagro, comienza a orarle. Es decir, cuando vos hablas con Jesús, en aquel tiempo vos hablabas, le estabas orando, le estabas pidiendo, le empieza a clamar. Pero es interesante la manera en que le pide a Jesús que haga el milagro. Le pide que vaya con él a su ciudad y que haga. Y que sane a su hijo que estaba a punto de morirse. Entonces, este oficial le pide a Jesús que haga el milagro de acuerdo a sus propios términos y condiciones. Porque a lo mejor el tipo está pensando, acá no hiciste ningún milagro, es decir, yo no te puedo traer a mi hijo acá, si yo te lo traigo en un carruaje, si tengo plata, tengo siervos, te lo puedo traer acá. Pero acá vos no hiciste muchos milagros, y en Capernaum sí. Entonces, mi pensamiento me dice que para que mi hijo se sane, para que mi hijo no se me muera, vos vengas conmigo y lo sanes y yo pueda ver cómo lo sanás y podamos disfrutar todos juntos en familia. Ahora, esto es como que vos le digas a Jesús cómo tiene que hacer las cosas. Ahora, uno podría pensar que sus palabras indicaban una gran dosis de fe en medio de una ciudad con gente incrédula. El tema es que este oficial se encuentra con una respuesta de parte de Jesús muy dura, que me imagino que lo debe haber choqueado si vos te pones en la misma posición de él, de estar pidiéndole a Jesús un milagro en esa tierra tan dura y que Jesús te diga esto. 48. Le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí? Venía medio caliente Jesús, ¿viste? Venía medio enojado. Nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas. Ahora, si usted presta atención, esa declaración está hecha en plural. Es decir, en realidad no le está respondiendo solamente a este hombre que le está pidiendo el milagro, sino que le está respondiendo a la manga de incrédulo que lo rodeaban. Así que Jesús no solo se dirige al funcionario, sino que se dirige a todo el grupo que lo estaba rodeando y les dice, ustedes lo único que están buscando son señales. Ustedes dicen que creen, pero no tienen una fe que me honra. Ustedes tienen un tipo de confianza que los hace acercarse a mí por lo que le puedo dar y no por quién soy yo realmente. Vos imaginate el tipo este, ¿no? El hijo medio muerto, a 33 kilómetros, no entendía nada. Él era parte de la multitud. Le había rogado a Jesús que lo acompañara a su casa. De alguna manera él quería tener intimidad con él. ¿Qué hacer ante semejante declaración de Jesús? Ustedes son unos interesados. Creen solamente si lo pueden ver. ¿Qué habrá pasado por su mente? Porque son segundos, es un instante. ¿Se habrá preguntado en qué condiciones llegó hasta allí? ¿Se habrá preguntado si él era eso? ¿Si llegó así? ¿Se habrá encontrado con él mismo? Las palabras de Jesús, ¿eran para reprenderlo a él o eran palabras que estaban encubriendo el amor que Jesús tenía con él para que él, al darse cuenta de que había venido con una motivación equivocada, cambiara de actitud y pudiera acercarse a Jesús desde otro lugar?
Él era parte de esa multitud que creía pero que no honraba a sus líderes espirituales. Yo me imagino que en esos segundos él se replanteó toda la vida. Él había dejado todo para venir al encuentro con Jesús. Vos sabés que por la posición de autoridad que él tenía, él podría haber enviado a sus criados a buscar a Jesús como otros hicieron. ¿Te acordás? El criado del centurión creo que mandó a la gente a buscar a Jesús. Pero terminó tomando la decisión de dejar a su hijo enfermo y correr personalmente a encontrarse con Jesús. Lo que a mí me demuestra que de alguna manera si vos estás acá es porque estás buscando algo nuevo de Dios o reconociéndolo. Porque al fin y al cabo la respuesta de Jesús no suena como un reproche. A mí me mueve el piso, que si yo voy a Jesús a pedirle algo y Él me dice, che, lo único que a vos te interesa es ver para creer. Jesús le estaba enseñando a este hombre, le estaba enseñando a todos los que estaban ahí y nos está enseñando a todos los que estamos acá, que la verdadera fe debe apoyarse en su palabra, sin tener la necesidad de ver señales o milagros. Después de todo, el oficial le está pidiendo a Jesús un milagro en un lugar donde la gente precisamente lo único que disfrutaba que era ver milagros. Entonces todos parecen entrar dentro de la misma bolsa de incredulidad. Si no ven señales y prodigios, ¿no van a creer? ¿Tuviste alguna vez ahí? Si Dios no hace esto, la única manera... mira, vos te ponés en el lugar de Dios. ¿Sabes? Yo no sé qué hubiera hecho en esa situación. No sé qué hubiera respondido al escuchar una frase tan terminante. A mí me dio como que... Era como que te termina la conversación, ¿viste? Porque Jesús estaba siendo duro conmigo, ¿viste? Esto como que vos vas a hablar con alguien y la persona te dice algo y como vos decís, Vos no esperabas que alguien con tanto amor te confrontara con tu realidad, con tu egoísmo, con tu pecado, con tu manera de hacer las cosas. ¿Estaría Jesús dando por terminada la charla o estaría probando mi propio corazón para darme una oportunidad de arrepentirme y poder salir de esa bolsa de incredulidad? Yo creo que la respuesta de Jesús impactó el corazón de este hombre de Capernaum. Porque fíjate cómo responde este hombre a la tremenda parada de carro de Jesús. Le dice, Señor, por favor, ven ahora mismo antes de que mi hijo se muera. No sé qué dice tu versión, pero las otras versiones dicen, vamos rápido. Te necesito urgente. Yo no sé vos, pero si yo hubiera estado ahí, yo podría haberle dicho, perdón, pero yo no me siento identificado con lo que vos estás diciendo, de que yo vine acá para buscar señales y maravillas. Yo no soy como ellos. Yo te creo, estuve orando todo el día, me vine, hice 33 kilómetros con el caballo, todo lo que da. Yo soy de Capernaum, esta manga de incrédulo que vive acá, no te cree nadie, yo sé que lo hiciste un solo milagro, en Capernaum nos cansamos de ver milagros, todo, allá te creemos todo. Pero no dijo nada de eso, ¿sabés qué dijo? Te necesito. Te necesito como ahora, rápido.
¿Escuchó? Te necesito ahora mismo, te necesito rápido, te necesito pronto. Le ora, Señor, vamos juntos. Ven ahora mismo antes de que mi hijo muera. Interesante que Jesús no le responde toda la oración que este hombre le hizo. Del 50 a la primera parte, a ver, si me lo dividieron, bien, o no. No me lo dividieron bien. Yo me pongo ahí como para... Pero bueno, esto es un llamado de atención a la producción. Pues yo pongo una linita, ¿viste? Entre versículo y versículo, tipo, te mandan todos juntos. Pero no importa, ya vamos a hablar con producción. Le dijo, vete. Tu hijo vive. Pero no te lo digo por te lo digo por los otros. Después vamos a ver. Es interesante que la primera invitación que Jesús le dice a este tipo es amablemente. ¿Qué? Andate. Mirá si vos venís, pastor, ¿me puede orar? Sí, andate. ¿Puede venir conmigo que tengo un problema? Sí, andate. No, pero andate, vete. Andate solo. Estaba bravo Jesús, ¿eh? Pero seguidamente sí le responde la oración. ¿Con una qué? Con una palabra de fe. Le dijo, vete. Y ahora le dice, tu hijo vive. El pequeño problema es que Capernaum, donde estaba en cama el hijo moribundo, estaba ¿a cuánto? A 33 kilómetros de distancia. ¿Y sabes qué? No había WhatsApp. ¿Jesús atendió la súplica del Padre? Todos los teólogos, sí. Algunos se quedan callados para no, ¿viste? Por la duda. Todos tienen razón, mira, todos los que dijeron sí, no, puede ser, todos tienen razón. ¿Atendió la súplica? Sí. Pero no fue. ¿Qué hizo? ¿Lo rajó? No. ¿Cómo sabes? ¿Pero qué vos tenés más fe que él? ¿Cómo sabes que lo sanó si no sabemos si lo sanó? Porque conocés la historia. Bueno, sí, eran teólogos. Jesús atendió la súplica. Mirá vos que por esto discutimos, imagínate allá las cosas que... Jesús atendió la súplica del Padre, pero no como él esperaba. Hola. Porque vos decís, ahora decítelo vos. Jesús atendió tu súplica, pero quizás no la atendió como vos esperabas. Porque nosotros todos somos especialistas para resolverle los problemas de las cosas cómo las tiene que hacer Jesús. Nosotros le oramos y le decimos cómo lo tiene que hacer. Hizo eso. Señor, mira, mi hijo se está muriendo, yo creo que si vos vas conmigo, ¿ok? Vamos hasta allá. Te llevo a caballo, yo traje un caballito para vos, vamos. Vos bajás, entrás, comemos algo, picamos algo, le orás, te quedás con nosotros, todo bárbaro. Pero Jesús no lo acompaña hasta Capernaum. Ahora vas a saber por qué. Porque lo único que le dio que fue su palabra, una palabra. Ve, tu hijo vive. Así que la fe de este hombre tenía que descansar ahora ¿en qué? ¿Y lo vio el milagro? ¿Viste cómo opera Jesús? Le dice, anda, vas a hacer 33 kilómetros, tu hijo vive, pero te va con una palabra. No te vas conmigo, te vas con una palabra. Anda, tu hijo vive. Entonces, Jesús le da una declaración terminante y a este tipo no le quedaba otra. No sé qué hubieras hecho vos ahí.
si llego y está peor, para no ser tan extremista, ¿viste? Y si llego y está enferma mi señora de los nervios, y Jesús lo invita amablemente a salir de allí. Entonces, este hombre ahora se tenía que ir sin ver. ¿Lo agarrás? Tenía que transitar los próximos 33 kilómetros, el próximo año, las próximas semanas, los próximos 6 meses, que lo separaban de su casa o que te separan a vos de tu situación, de solucionar el problema, solamente con una palabra. Tu hijo vive, tu casa ya está, el trabajo ya está, tu sanidad ya está, tu provisión ya está. A mí me parte la cabeza lo que pasó. Poné el que sigue, 50B. Con una simple frase dice, el hombre creyó lo que Jesús le dijo. El hombre creyó. ¿Sabes las cosas que nosotros podríamos disfrutar si nosotros honráramos con nuestra fe a la gente que suelta palabra de Dios sobre nuestras vidas? O simplemente honrar la palabra. Cuando la palabra te dice no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre, y vos lo hacés, pensando que la Biblia está equivocada o que es un mandato legalista. No, la Biblia te dice es lo mejor para vos, porque te va a ir bien, es lo mejor para vos. Dice que el hombre creyó lo que Jesús le dijo. Cuando vos lees la palabra y lo crees, y la crees, y vos decís, esta palabra es para mí. Y entonces este tipo, yo me imagino que le quedó retumbando en la cabeza, tu hijo vive. Tu hijo vive. Tu hijo vive. Tu hijo vive. Mi hijo vive. ¿Y tenía que hacer cuántos kilómetros? 33 kilómetros. ¿Cómo sostener 33 kilómetros? ¿Cómo sostenés una semana? ¿Cómo sostenés un año de espera, 2 años de espera, 3, 5, 10 años de espera? ¿Cómo lo sostenés si no es con una palabra? Yo me imagino que esa palabra el tipo se la escribió en la mente. O se la puso en la cabalgadura, se dice, en la montura. Tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. El hombre creyó y se fue. Mira, yo ahí le hubiera dicho a Jesús, ¿entonces no vas a venir a picar algo? Mi señora hace unas empanadas fijas que no sabes. No vas a venir entonces. ¿Me tengo que ir solo? Algunos de ustedes hoy tienen que irse solo a su casa. Y se van a encontrar quizás con una casa sola. Pero puedes irte de acá con una palabra. Puedes irte de acá con una promesa. Puedes irte de acá con una palabra de liberación, de sanidad, de vida. Creyó y obedeció. No cuestionó. Nos preguntó. ¿Sabe qué simple sería la vida de los pastores si todos hicieran lo mismo que este hombre? Que vos recibas una palabra, mira, anda y hace esto. Y vos agarrás la Biblia y decís, me voy creyendo a mi casa con una palabra. Esto es lo que Dios me dijo a través de mi líder. Esto es lo que voy a hacer. Punto. Sin cuestionar, sin mendigar. Anota esto, la palabra de Jesús canceló todo argumento.
vete, tu hijo vive. No me hables más, flaco. Escucha, no me digas más nada. Anda, vete, tu hijo vive. Si llegás a hablar algo, chau. Te vas a encontrar con un velorio cuando llegas. Anda. La palabra de Jesús canceló todo argumento. La palabra de Jesús fue suficiente para resolver mi problema. Y se fue. ¿Por qué? Porque siempre a una palabra de Jesús que vos tomás con fe, lo que sigue es obediencia. Hay gente que tiene fe, pero no obedece. Mirá si este tipo se queda y ahí le dice, yo creo, pero vení conmigo. Yo creo, pero vení conmigo. No, te tenés que ir, bancarte, porque lo que Jesús está activando en él es que el tipo se haga 33 kilómetros sin ver el milagro. Eso es fe. Acordate de esto, la fe verdadera siempre produce obediencia. Y así funciona la fe. Jesucristo te dice en la palabra, Jesucristo vino y dice, bueno, ustedes arrepiéntanse, no sigan viviendo como están viviendo, dejen de pelearse, dejen de gritarse, dejen de maldecir a sus hijos, ámense. Si ustedes hacen todas estas cosas y creen en mí y adoptan mis enseñanzas, ustedes van a vivir en otro reino, van a vivir en el reino de los cielos, no en una religión, van a vivir en el reino de los cielos. Y entonces al entrar en ese reino, el mandato es arrepentirse. La promesa ¿cuál es? Que van a disfrutar el reino y que van a tener vida eterna. Y entonces ahí vos ¿qué tenés? Las bendiciones de la fe obediente. Entonces, si vos querés entrar en el reino, te tenés que arrepentir de tus malas obras, de tus malos pensamientos, cambiar tu forma de vivir. Jesús te ayuda y entonces eso te mete ahora en un nuevo lugar espiritual en donde primero que vas a tener vida eterna con Jesús en los cielos y segundo vas a poder disfrutar acá de una familia espiritual que te va a ayudar para crecer en fe. Eso es lo que Dios. ¿No te parece bárbaro el plan? Así funciona. El funcionario se pone en camino. ¿Sabés qué? Estaba leyendo, esto es chusmerío, que algunos creen que su fe fue tan grande que no se volvió a su casa esa tarde. Perdona, ¿vos qué hubieras hecho? Porque esos 33 kilómetros a caballo se tardaba poco tiempo en hacerlo. Poné la música si querés. Si querés que termine, ponela. Sí, yo. Igual mañana es feriado, nos quedamos un minuto. ¿Me das 10 minutos más? ¿Quién me da 10 minutos más? 10, 20, 30, 40. Ya terminó. Aparentemente este hombre creyó tanto que dijo, ya está hecho. Yo no me voy a volver a la noche porque me pueden afanar, me voy a quedar a dormir acá. Tranquilo. Hay algunos que dicen, yo no hubiera hecho eso. Pero el tipo creyó. ¿Cómo? ¿Qué mejor manera de demostrar que creyó? Que el tipo dice, se buscó una buena posada y a la mañana siguiente estaba más preocupada la señora por él que por el hijo. Porque Jesús, ¿qué dijo? Que el hijo, ¿cómo estaba? Así que por una cuestión de tiempo, algunos teólogos creen que no se fue esa misma noche. Verso 51. Mientras el funcionario iba en camino, ¿a dónde? A su casa. ¿Dónde quedaba la casa de él? En Capernaum. Algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. A estos los mandó la señora, posta.
vayan a buscarlo porque ¿qué está haciendo? Seguí. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. ¿Vos lo hubieras hecho también? Yo se lo hubiera preguntado con minutos, segundos. Y ellos le contestaron, ayer, fíjate vos que fue el día anterior. No se tardaba un día en ir a la 1:00 p.m, la fiebre, de pronto le dimos un ibupirac. La fiebre, de pronto, se le fue. 53. Entonces el padre se dio cuenta. Ay. Se dio cuenta de que el milagro, la sanidad, había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. ¿Sabes qué le dijeron los criados cuando lo encontraron en el camino? En la versión original dice que le dijeron las mismas palabras que Jesús le dijo en Caná. Tu hijo vive. Y él venía con la palabra, ¿sí? No me voy a morir solo y abandonado. No me voy a morir así. No. Dios tiene a alguien para mí. No me va a pasar esto. No, ya no soy esclavo del temor. No me va a pasar. Pasen, chicos. Mi hijo, cuando él venía con el caballo, dice, ahora vos imaginate la prueba de fe para este tipo, porque, escúchame, nosotros siempre nos imaginamos qué, decime la verdad, lo peor. Vos imaginate, vos venís, ves a los siervos que vienen a buscarte, ¿vos qué pensás? ¿Y qué le dijeron? ¿Y qué es eso? Los criados le dijeron lo que Jesús le dijo. Yo me imagino que durante su viaje del tiempo tuvo 1000 pensamientos. Me imagino a la madre cuando el chico para las 7 fue. ¿Sí? ¿Puedo ir afuera a jugar? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Algo me pasó. ¿Pero no te dolía la panza, la cabeza? ¿No estabas con vómito? No, algo pasó. ¿Puedo ir a jugar? Me voy a jugar, ya estoy bien. Déjame terminar con esto porque hay algo tan rico. ¿Sí? ¿Me ves? ¿Te acordás lo que había orado? La primera vez que le había pedido a Jesús. ¿Te acordás que le había pedido? Vení conmigo. ¿Cómo? ¿Por qué? Bajemos ya. Este hombre tuvo que aprender una cosa que nosotros tenemos que aprender, y es que el método elegido por Jesús para contestar su oración y sanar al niño era mucho mejor que el de él. Era mucho más rápido. Si Jesús tenía que llegar hasta allá, por lo menos, no sé cuánto tiempo iba.
Era mucho más rápido y aparte mucho más fácil. ¿Viste que alguna vez pensamos torcido nosotros? ¿O pensamos complicado? Si Jesús se hubiera tenido que desplazar hasta Capernaum como el Padre pedía, su hijo seguramente iba a pasar un día más enfermo, moribundo. Su hijo iba... Si Jesús le hacía caso, el hijo iba a tardar un día más, iba a disfrutar un día más sus dolores. Así que Jesús, soltando la palabra, lo restableció un día antes de lo que el Padre le había pedido. A mí me conmueve. Será porque tengo 3 hijos y vos no, pero... No sé si lo agarró. Jesús obró antes de lo que el Padre esperaba. Una vez más, el Señor nos demuestra que sabe mejor que nosotros lo que más nos conviene en cada momento. Y por el otro lado, que teniendo una palabra de Jesús, no importa si Él está presente o si siento su presencia, para que esa palabra se active. ¿Viste que hay veces que uno no siente la presencia? Pero si tengo la palabra, todos los esfuerzos que hizo el Padre para ir a encontrarse con Jesús y volver a su casa valieron la pena. No solo su hijo fue sanado, sino que toda su familia ahora está disfrutando en el cielo porque su Padre creyó. Le cuento lo último que descubrí. Poné el último versículo. ¿Sabés que algunos teólogos dicen que esta señora Juana, que fue una de las que se encontró, que corrió a la tumba para llevar especies, se dice así, ¿no? Perfumes, siendo agradecidas con Jesús, y que esta señora Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, algunos teólogos creen que es la esposa de este funcionario. Y dice que entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Impresionante. Y después, si querés leerlo también, ellas van y se encuentran con el ángel y le dicen: miren, chicas, acá no está, vayan y cuenten que está resucitado. Ponete de pie. Ahora en un ratito te voy a echar. Tómalo bien, ¿sí? ¿Tenés escritas en tu corazón las palabras que Dios te dio? No necesitas otra cosa. Simplemente recordarlas, tenerlas presentes. Mi hijo vive, mi hijo viene, mi hija será llena del Espíritu, mi familia será bendita, Dios tiene planes para nosotros, tienes planes de bien y no de mal. Esos son los planes que Dios tiene. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.